Justamente ayer, me pasó una cosa que creo que merece ser contada para introducir el programa de hoy de las fiestas del mañana. Estaba hablando con una amiga sobre el festival Cultural Fest que se hace aquí, en nuestra ciudad, la ciudad desde donde hacemos las fiestas del mañana. Para que os hagáis una idea, el Cultural Fest es uno de estos festivales, de los que hay muchos en España, que intentan convencer a mucho público con una música que no es del todo comercial, pero tampoco es muy alternativa. El Cultural Fest es un festival que reúne a grupos de distintos estilos musicales, pero sobre todo entre el pop rock, algo de música urbana y algo de mestizaje, y lo mezcla todo en un evento que, como decía, trata de convencer a cuanta más gente mejor. Para que os hagáis una idea, los confirmados del festival para este año, que por cierto se hace en formato ciclo de conciertos, porque como sabes no se pueden celebrar festivales multitudinarios, los confirmados de este año para ese festival son Amaral, Sidoní, Miss Cafeína, Iván Ferreiro e incluso grupos como La Pegatina o Escorzo. Pues bien, hablaba con mi amiga sobre este festival y la conversación vino a ser una cosa así. Mi amiga, ¿has visto el cartel del Cultural Fest? Yo, sí. Es como muy comercial, ¿no? Es que es como muy indie. Comercial e indie en la misma frase. A ver, o se es comercial o se es indie. O se es comunista o se es nazi. Lo que no puede ser es comunista nazi. Matvei Navasem. Nos atacan comunistas nazis. Bueno, ya sé lo que estáis pensando. Sí, hay muchos grupos indies que han alcanzado un nivel de popularidad pues muy mainstream. Pero en realidad lo que me preocupa es que en España está ocurriendo mucho esto. Lo que de toda la vida ha sido la música pop mainstream establecida o comercial, si queremos llamarla así, ahora la gente la llama indie. Y me da mucha pena porque el indie es un movimiento independiente, el indie es la antítesis total de esa música establecida y promovida por sellos discográficos multinacionales como Warner, Universal y Sony Music, que son los tres sellos que promueven a algunos de los grupos que he mencionado antes, y el indie es la antítesis de eso. ¿Que hay grupos que parten de lo independiente y han conseguido convencer a mucho público? Sí, pero es que el indie no es sinónimo de música comercial. La razón por la que hago este programa no es esa exactamente. Este es un programa para la gente a la que le gusta la música, como tú, y que seguramente sabes que el indie fue lo que fue en pasado, porque el indie español ya fue. El indie español fue una generación de bandas que venían editadas por sellos discográficos independientes, de ahí la palabra indie. Este programa, Historia del Indie en España, capítulo 2 y último capítulo, entre el año 1999 y el año 2008, es la segunda parte, como digo, de un programa que ya hicimos. Si no lo has visto, te recomiendo que le des a pause y te vayas a este enlace y lo veas, para así poder tener una historia completa de lo que fue el indie en España. Si ya lo has visto, me vas a permitir que me repita un poco. Voy a volver a repetir algo que la gente en España veo que no sabe. El indie no es un estilo musical, el indie fue en pasado, fue un movimiento de grupos independientes. El indie o la música independiente sigue existiendo, pero con ese nombre, con el nombre de indie, es mejor, es más adecuado que dejemos de utilizarlo, porque ya no es lo mismo ser independiente, autogestionar tu música y llegar a mucho público, porque eso ahora, en el año 2021, no tiene mucho mérito. Antes, grabar un disco era muy caro. Editar un disco, plancharlo en vinilo o en CD, era muy caro. Y convencer a una compañía discográfica para que distribuyera ese trabajo tuyo musical era muy difícil, a no ser que tu música fuera más o menos una música comercial o que pudiera ser amable para el gran público. Por eso surgió una serie de sellos discográficos independientes, de sellos indies, que promocionaban una música alternativa, una música que no era la música que gustaba al gran público. El indie en España, ya lo dijimos en la primera parte de este programa, fue una antítesis de la movida española de los años 80, la movida que no solamente fue la movida madrileña, hubo movida en Vigo, en Málaga, en Valencia, en Barcelona, fue una nueva ola de grupos alternativos, y de todos esos grupos alternativos, los que más gustaron al gran público
fueron los que se han llevado, digamos, la etiqueta de grupo de la movida. Alaska, Radio Futura, Nacha Pop, etc. Son grupos buenos, yo ahí no voy a entrar, como tampoco voy a entrar en definir como bueno o malo a los grupos que hay ahora, tipo Vetusta Morla o Izal. No voy a entrar en eso. Si haces música de manera sincera y honesta y llegas a mucho público, oye, enhorabuena. O sea, no eres más alternativo ni más comercial por tener más o menos fans. Pero lo que pasó en la movida de los años 80 fue que ese carácter underground, esa serie de sellos discográficos independientes que promovían ese tipo de grupos, fueron absorbidos por los sellos discográficos grandes. Los propios grupos también empezaron a actuar en televisión española, se hicieron muy famosos, también hubo cierto interés político de dar una imagen de una España moderna y, por tanto, se promovió mucho ese tipo de música por parte de los ayuntamientos. El caso es que la movida, que era un movimiento underground, dejó de existir a partir de 1988. El acto simbólico fue el sello discográfico DRO, que a su vez ya había absorbido a dos sellos pequeñitos como Tres Cipreses y Gasa, Grabaciones Accidentales. En el año 88, DRO fue absorbida por completo por Warner Music. A partir de ese momento, la movida perdió todo su carácter independiente, toda su esencia underground. En 1989 nacieron nuevos sellos discográficos como Elephant Records o Subterfuge, que empezaron a promover grupos más jóvenes de una generación distinta que tenían como principal idiosincrasia el ser independientes. Ahí fue cuando se empezó a utilizar la palabra indie en España, que existía ya. En los años 70 ya se usaba el concepto indie en Estados Unidos o en el Reino Unido para referirse a este tipo de sellos discográficos que no tenían acuerdos de distribución con las grandes multinacionales. La primera parte de la historia del indie, desde el año 89 hasta el año 98, como digo, ya la tienes en ese programa que hicimos, en la primera parte de ese programa sobre el indie español, y vamos a hablar hoy de la segunda parte. ¿Por qué hemos puesto como fecha límite 98-99? Pues por tres motivos que desarrollaré cuando empiece el programa, pero que te adelanto ya. Los tres motivos fueron: el primero, que en el año 96-97 apareció un grupo independiente llamado Los Fresones Rebeldes, con un single, Al Amanecer, que tuvo un éxito comercial brutal. Los Fresones Rebeldes pudieron haberse convertido en un grupo mainstream, pero decidieron apartarse de aquel mundillo. Pero por el mismo año, 97-98, otro grupo indie, Dover, que además tenían todas esas características del indie de los 90, cantaban en inglés, hacían rock ruidoso. Bueno, pues las hermanas Llanos, Dover, ficharon por una multinacional y empezaron a repetir esa fórmula del éxito que habían conseguido con canciones como Serenade o la propia Devil Came to Me. Al final, Dover se convirtieron en un grupo mainstream. Y también en el año 98, Los Planetas lanzaron Una semana en el motor de un autobús. El indie en España sonaba mal, o sea, era un sonido de estudio de grabación casero, no había una masterización muy profesional, e incluso los grupos solían cantar en inglés o las letras en castellano no eran demasiado buenas, y ese disco de Los Planetas, supuso la madurez de Los Planetas en concreto y quizá de todo el pelotón indie en general. Por tanto, a raíz de 1999, las características de la escena indie española comenzaron a cambiar. Ya no se cantaba tanto en inglés, sino en castellano, ya no se hacía un rock tan ruidoso, sino que se exploraban otros sonidos, etcétera, etcétera. No te voy a hacer más spoiler, vamos a comenzar con esta segunda parte del indie en España. Gracias por estar ahí escuchando y viendo Las Fiestas del Mañana. 1, 2, 3 y... Las fiestas del mañana. 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 Las fiestas del mañana con José Rueda. Las fiestas del mañana. Las fiestas del mañana Con José Rueda. Las fiestas del mañana con José Rueda. The parties of the future. Las fiestas del mañana. Las fiestas del mañana. Las fiestas del mañana. Las fiestas del mañana with José Rueda.
Las fiestas del mañana con José Rueda y Arsa y Ole. Pensaba en escribirte unas cuantas cartas, contarte lo que hace tiempo nunca me pasa. Sería tan aburrido y muy poco interesante. Hoy tengo 1001 ideas para esta tarde. Hacerme un vestido con mapas de los lugares que he visitado desde que me dejaste. Plantar flores de María o perderme entre las calles. Cenar con el camarero de nuestro restaurante. Bailar por este pasillo que está tan frío. Mezclar chocolate y leche para un batido. Pegar saltos en la cama, mejor si es acompañada. Acostarme los domingos, ya muy de madrugada. Con esta obra maestra de nosotras, editada en 2002 y titulada Popemas, comenzamos este programa de las fiestas del mañana. Aquí al habla y la selección musical, José Rueda. Bienvenidos y bienvenidas a un programa que va a ser retrospectivo. Ya hicimos una historia del indie en España, primera parte, desde 1989 hasta 1998, y lo que estás escuchando ya es la segunda parte de esa historia del indie español, desde el año 1999 hasta el año 2008. Las Fiestas del Mañana es un programa que se hace desde Almería para todo el mundo. Candil Radio nos emite desde Huércal de Almería y también estamos en las emisoras asociadas a la onda local de Andalucía, entre ellas Radiópolis de Sevilla. Tenemos presencia internacional gracias a los amigos y amigas de Rock 101 de Ciudad de México. Como decía, en esta historia del indie te recomendamos que si nos escuchas en formato podcast te vayas al programa que hicimos hace cosa de un mes, donde hablábamos del indie español entre 1989 y 1998. En esta segunda parte vamos a hablar de esta escena musical española que estuvo formada principalmente por sellos discográficos independientes, de ahí el nombre, que promovían un tipo de música que no tenía nada que ver con la música mainstream, con el pop mainstream español de aquellos años. El indie no es ningún estilo musical. Ahora mismo en España, pues por desgracia, hay gente que piensa que sí, que el indie es un estilo representado por artistas que curiosamente suenan muy parecido, por no decir igual, que el pop mainstream de toda la vida. El indie no es eso, el indie es hacer las cosas de manera independiente, y un ejemplo claro fue Elephant Records. Elephant Records fue el sello discográfico que junto con Subterfuge, en 1989, marcaron el inicio de esa escena indie española. Por eso la primera parte de este programa era 1989-1998. A partir del 99 las cosas comenzaron a cambiar por una serie de cosas que iré comentando durante este programa. Por ejemplo, una de ellas, la madurez compositiva y sonora de grupos como Nosotras, que aparecieron en Gijón a mitad de los 90 y en 2002 hicieron esta obra de arte, como he dicho antes, titulada Popemas, con canciones como Gloria. También en Gijón había otra banda llamada Undershakers que al principio cantaba en inglés y luego sus componentes comenzaron a hacer cosas en castellano. Esta fue otra de las características típicas del indie en España. Vamos a escuchar el nuevo grupo que a partir de justo 1999 hicieron las hermanas Mar y Alicia. Ellas, Paulín en la playa. Descubiertas de miel, miles de fresas que tapan hasta la pared. Imagino pedazos de sal de su mismo color, dulces rosquillas mojadas en mucho café, 100 almendras en fila y de pie.
haré un gran pastel, flores de nata y con guindas tu nombre pondré, chocolate de menta Nestlé. Noches en el comedor, 5 recetas conversan en torno al fogón y fabrican montañas de hojaldre con crema y turrón. Los cucharones pelean con el colador, todos quieren su propio cajón. Tardes cubiertas de miel, miles de fresas que tapan hasta la pared. Imagino pedazos de sal de su mismo color, dulces rosquillas mojadas en mucho café. También eran de Gijón, igual que sus amigas Bea, Natalia y Covadonga, las Nosotras, y de hecho Mar Álvarez ha sido música de directo de Nosotras. Con su hermana Alicia formaron Paulín en la playa para abandonar un poco ese punk pop juguetón de Undershakers y explorar otros caminos del pop sensible muy similares a los de las bandas del Donosti Sound. Ellas eran del Xixón Sound, por eso de ser de la ciudad de Gijón, y también tenían un punto muy vainica doble, ese grupo de los 70 que tanto influyó tanto a la movida de los 80 como al indie de los 90. Paulín en la playa debutaron en el 99 con un EP llamado Nada como el hogar y hemos escuchado La merienda. En aquellos años se llevaba, a propósito de Undershakers, se llevaba mucho ese punk pop dulzón, un estilo que se conoció como piruleta pop y que tuvo muchos detractores que lo consideraban tontipop. El caso es que la diferencia entre el indie de los 90 y el indie de los 2000 fue un punto de inflexión que hubo a partir del año 97-98 con varios sucesos musicales, con varios éxitos de la música independiente más o menos inesperados. Uno de estos éxitos fue el single Al amanecer que firmaron Los Fresones Rebeldes. Y esto es otro de sus éxitos más reconocidos, Medio drogados. Perdimos la cuenta y en la despedida noté tu saliva y he estado pensando que igual no era un sueño que estaba pasando y he decidido salir a buscarte y llamar a tu puerta y llevarte a la cima más fría para que me abraces buscando calor y acabar el beso que medio drogados nos dimos ayer. He esperado este momento una y mil veces y luego quiero que te quedes para siempre junto a mí. Tantas veces este momento, pero ahora que ya estás aquí, que se esperen los demás, que ahora me toca, ahora te toco, te beso, te abrazo, te mimo, te pido seguir a lo loco, que el mundo se acaba,
que el tiempo se agota. La razón de por qué hemos empezado esta segunda parte de la historia del indie en el año 1999 es porque entre el 96, 97 y 98 hubo algunos hechos que cambiaron el devenir de esta escena musical española. Uno de ellos lo mencionamos, el single de Los Fresones Rebeldes, Al Amanecer, que tuvo un éxito apabullante. Pero la cosa fue que Los Fresones Rebeldes no aprovecharon ese éxito, no se volvieron comerciales. Sin embargo, otra banda que tuvo en aquel entonces también un éxito muy mainstream, como fueron Dover, las hermanas Llanos, que cantaban en inglés y hacían un rock post-grunge, un estilo musical que digamos, democráticamente es mucho más alternativo que este otro estilo musical. Y sin embargo, Dover se vendieron y Los Fresones Rebeldes no se vendieron, y por eso siempre hay que tenerlos en un pedestal. La banda de Felipe Espada y Cristina Segura, por la que pasaron varias cantantes, entre ellas Inés Bayo, que falleció en 2019, aquí en concreto es Eva María González la encargada de las voces, decía que Los Fresones Rebeldes lanzaron Éxitos 99 en el año 1999 y fue su último disco. 2 años después decidirían ya acabar con esta historia. Los Fresones Rebeldes abanderaron esa pequeña escena de piruleta pop que los detractores, como decía, lo llamaron tontipop. En realidad esto venía de una escena de los años 70 en Estados Unidos de bandas de bubblegum pop, que literalmente significa pop chicloso, chicle pop, y que tenía un montón de representantes en aquellos años, en aquel cambio de milenio. En el año 2000 justamente fue el año del debut de Guille Milky Way, detrás siempre de La Casa Azul. No puede ser, no me dirás que al final me echas de menos. Tanto soñar con perderte en el mar, que los años te comieron. Tanto tiempo aquí sin verte, te imagino un poco diferente, algo más dulce en tus miradas y más amarga en tus palabras. Yo te recuerdo empapada en agua, nieve azul de madrugada, enero del 84, y un mal regalo en tus zapatos. Y yo gritando, quiero que me des un chicle Cosmos, que me lleves hasta Venus, en tu corazón repleto de pequeños cuentos. Quiero que me des un chicle Cosmos, que aprendamos nuestro pueblo hacia aquel mar de tus sueños, invisibles sueños. Cuánto me cuesta recordar, no me atrevo a respirar. Si vuelves no te quede más. Y ahora tan solo quiero que me des un chicle Cosmos, que me lleves hasta Venus, en tu corazón repleto de pequeños cuentos. Guille Milky Way era un músico de Barcelona algo tímido y que siempre quiso tener una banda, así que se la inventó, inspirado en The Archies, ese grupo estadounidense de esta corriente del bubblegum pop, que eran dibujos animados. Él hizo una banda llamada La Casa Azul, donde sus componentes eran dibujos animados, incluso más tarde eran actores, era un quinteto de músicos que en realidad no tocaban. El que tocaba era Guille Milky Way, el que lo grababa todo, lo cantaba, lo componía.
y lo firmaba como La Casa Azul. Elephant Records, quien si no, fue el encargado de editar El sonido efervescente de La Casa Azul, este disco del año 2000 donde estaba Chicle Cosmos. Desde entonces hasta ahora, pues Guille Milky Way está en esa franja entre lo alternativo y lo mainstream, pero manteniendo su actitud independiente, edita los discos en una casa discográfica pequeñita, en Elephant Records, y es uno de los compositores más importantes que hay en nuestro país. Por supuesto, los detractores, las cabezas cerradas y los conservadores siempre van a estar ahí diciendo que esto es tontipop o subnopop o que esto es música comercial, pero no lo es. De hecho, en esta corriente de principios de los años 2000, no todos los grupos que cantaban en castellano y hacían este pop desenfadado eran tontipop o piruleta pop. De hecho, había grupos con letras muy filosóficas. De hecho, Manolo Martínez, el componente del grupo que vamos a escuchar, es actualmente profesor de filosofía en la Universidad de Barcelona. Junto con Genís Segarra crearon Astrud. Todo nos parece una mierda, todo nos parece una mierda, todo nos parece una mierda, menos lo vuestro. Todo nos parece una mierda, todo nos parece una mierda, todo nos parece una mierda, menos lo vuestro. Con la frente contra el escaparate, pensando si romperlo, mirando a los de dentro, perdiendo el tiempo, nos acordamos de lo vuestro. Al levantarnos de la siesta nos llamamos por teléfono y hablamos, bostezando, sea cual sea el tema, siempre acabamos con lo vuestro. Si la gente no se acuerda de vosotros, da lo mismo. Si la gente no se acuerda de vosotros, yo me acuerdo. Todo nos parece una mierda, todo nos parece una mierda, todo nos parece una mierda, menos lo vuestro. Todo nos parece una mierda, todo nos parece una mierda, todo nos parece una mierda, menos lo vuestro. Decidiendo si cogemos el minibús y luego esperando el minibús y no viene el minibús y luego andando cantamos algo de lo vuestro. Escribiendo una entrada del diario, redactando un manifiesto o firmando un mensaje o discutiendo, siempre citamos algo vuestro. Si no sacáis disco, vamos a romper el tocadiscos. Vamos a romper el tocadiscos si no sacáis disco. Todo nos parece una mierda, todo nos parece una mierda, todo nos parece una mierda, menos lo vuestro. Todo nos parece. Uno de los himnos del pop independiente español de los años 2000 vino en un álbum llamado Performance y que fue el tercero que firmaron Astrud. Todo nos parece una mierda, la banda de Genís y de Manolo que se fue, que dejó la banda para seguir con sus estudios de filosofía y por eso en 2010 ya no había más Astrud. Genís luego formó Hidrogenés, un grupo en la misma línea que puede parecer un pop bastante simplón, pero hay mucha molla, hay mucho mensaje siempre escondido en esas poses aparentemente despreocupadas. Una de las características del indie español de los años 2000 es que se fue poco a poco abandonando el inglés. El inglés era el idioma favorito de aquellos grupos porque eran grupos que querían sonar a grupos anglosajones, bandas como Dinosaur Jr., bandas como Jesus and Mary Chain,
y ellos pues lo imitaban hasta incluso en el idioma, pero poco a poco cuando esos grupos empiezan a madurar comienzan a usar el castellano. Uno de los ejemplos más claros fue el de Fran Fernández, que tuvo un cierto éxito mainstream con Australian Blonde en el año 93 cuando hicieron ese single llamado Chup Chup. Bueno, pues Fran Fernández empezó a cantar en castellano tanto con Australian Blonde como con sus nuevos proyectos, uno junto a Sergio Algora con estos magníficos La Costa Brava. Olímpicos en la piscina juegan a romperme el corazón. Jóvenes en la pensión, ya sé lo que vamos a hacer hoy. Le pido el coche a mi hermano, tenemos todo. Vamos a nadar, a bañarnos los 5. En este sitio nos conocen, yo lo que tengo es hambre. Ríos quiero atravesar antes de ser mayor. Jóvenes en la pensión, ya sé lo que vamos a hacer hoy. Olímpicos en la piscina quieren que les presten atención. Le pido el coche a mi hermano, nos lo metemos todo. Luego vamos a nadar, a bañarnos los 5. En este sitio nos conocen, yo lo que tengo es hambre. Ríos quiero atravesar antes de ser mayor. La escena indie que comenzó en la España de los 90 se caracterizó por una serie de escenas locales que se fueron articulando entre ellas gracias a esos sellos discográficos que editaban sus discos y sobre todo a los festivales y giras de conciertos. En esos festivales se forjaron amistades como por ejemplo la de Jota de los Planetas, que es de Granada, con Nacho Vegas, que es de Gijón. Y otro buen ejemplo es la amistad que hicieron Fran Fernández de Australian Blonde, que es de Gijón también, y Sergio Algora de Zaragoza. Pese a los kilómetros, eran muy amigos, se veían mucho e incluso formaron una banda que hizo discos brillantes. Además eran muy prolíficos, 2 álbumes de La Costa Brava en 2003, otros 2 álbumes en 2004, luego uno en 2005 y este de 2007, Velocidad de Crucero, el disco de La Costa Brava donde estaba este Olímpicos. Habrían seguido haciendo música si no fuera porque el corazón de Sergio dejó de funcionar un 9 de julio de 2008. La Costa Brava, siempre es un placer escuchar las canciones de Sergio y en este caso de Fran, el que canta esta canción llamada Olímpicos. De esta manera, Fran Fernández hace doblete en esta serie de programas sobre el indie en España, ya que en el anterior lo escuchábamos con su banda Australian Blonde y ese éxito, ese Chup Chup que mencionaba antes. Estamos hablando ahora de los grupos de aquella escena que empezaron cantando en inglés y se pasaron al castellano. Otro ejemplo viene de la escena sevillana por medio de un jerezano llamado Julio de la Rosa. Con Andy Jarman, que era británico y venía del post-punk de bandas como A Popular History of Science, formó Strange Fruit. Después, en 1999, ya a mediados de los 90, en el 95, comenzó ya a componer sus primeras canciones con El Hombre Burbuja. Para 2000 estaba lanzando su segundo álbum donde estaba este Mi Roulotte and I. Hoy compré una roulotte, vendí mi reloj, el tiempo
ya estoy lejos de aquí. Escucho el motor, el suelo y el sol. La suerte cambió, el mundo viene hacia mí. Curvas planas, qué placer no hacer nunca nada y dormir por las mañanas. Soy un zombie, tráigame un par de cafés. Y si te orientas, ya estaré lejos de aquí. Hoy compré una roulotte, un mapa y adiós, mi dedo guío, ya no sé dónde estoy. Me empuja el calor, el humo y mi voz, el rojo del sol me hace ver con los ojos de un lisiado. Todo el mundo está envenenado y a mí no me engañaron. Bye bye baby, sé de una vida mejor. Si te orientas, ya estaré lejos de aquí. El Hombre Burbuja, además de ser un grupo representativo de ese paso de los artistas del indie del inglés al castellano, también ponía de manifiesto que el rock español podía tener una calidad equiparable al rock internacional. El Hombre Burbuja era un grupo de rock descarado que tenía elementos del sonido más imperante de aquel momento en las escenas alternativas. Aquí había un cierto punto de electrónica big beat que podía recordar aquellas remezclas que hacía Fatboy Slim para Corner Shop o a grupos anglosajones súper importantes como Beck o Supergrass. La verdad es que el Hombre Burbuja tenían una calidad increíble y es una pena que lo dejaran, pero bueno, no hay mal que por bien no venga y comenzó la carrera en solitario de Julio de la Rosa, que tampoco está nada mal. Nadando a Kroll fue el segundo LP del Hombre Burbuja, año 2000, y hemos escuchado esta canción de título en Spanglish, Mi Roulotte and I, Mi Roulotte y yo. Vamos a seguir hablando de bandas que comenzaron en el inglés y pasaron al castellano, aunque en este caso fue algo bastante más tímido. En lugar de pasarse al castellano, se pasaron a la música instrumental, que era lo más característico de aquel movimiento llamado post-rock. Estoy hablando de Migala, un grupo que miraban al slowcore de bandas como Codeine y ese primer post-rock de bandas como Slint, cuyo álbum Spiderland está cumpliendo ahora 30 años. Abel Hernández no se atrevía mucho a ir cantando en castellano y de hecho lo que hizo fue darle su voz a Julio Cortázar, sí. Y es que esta canción está basada en un sampler de una poesía de Julio Cortázar narrada por él mismo. Instrucciones para dar cuerda a un reloj, la versión post-rock de Julio Cortázar que hacen Migala. Preámbulo a las instrucciones para dar cuerda al reloj. Piensa en esto. Cuando te regalan un reloj, te regalan un pequeño infierno florido, una cadena de rosas, un calabozo de aire. No te dan solamente el reloj, que los cumplas muy felices y esperamos que te dure porque es de buena marca, suizo con áncora de rubíes. No te regalan solamente ese menudo picapedrero que te atarás a la muñeca y pasearás contigo. Te regalan, no lo saben. Lo terrible es que no lo saben. Te regalan un nuevo pedazo frágil y precario de ti mismo. Algo que es tuyo, pero no es tu cuerpo. Que hay que atar a tu cuerpo con su correa como un bracito desesperado colgándose de tu muñeca. Te regalan la necesidad de darle cuerda todos los días. La obligación de darle cuerda para que siga siendo un reloj. Te regalan la obsesión de atender a la hora exacta en las vitrinas de las joyerías, en el anuncio por la radio, en el servicio telefónico. Te regalan el miedo de perderlo, de que te lo roben, de que se te caiga al suelo y se te rompa. Te regalan su marca y la seguridad de que es una marca mejor que las otras. Te regalan la tendencia a comparar tu reloj con los demás relojes.
No te regalan un reloj, tú eres el regalado. A ti te ofrecen para el cumpleaños del reloj. Otra de las grandes características del indie español de los años 2000, de esa segunda etapa de la escena indie, fue la madurez compositiva, la madurez técnica y también la madurez en las grabaciones musicales. Los discos españoles ya sonaban muy bien, los grupos tocaban también estupendamente bien en directo y eso hizo que se atisbara una proyección internacional de nuestros grupos. Y Migala fue un buen ejemplo de ello. Aquí en España los editó Acuarela, otro sello independiente importantísimo en ese indie de los 90 y de los 2000, y en Francia y en Estados Unidos también tuvieron repercusión. En Estados Unidos fueron Sub Pop los que lo editaron. Sub Pop, el sello discográfico de Seattle que promovió el indie rock estadounidense y que fue germen del grunge, de Nirvana o de Soundgarden. Y eso que, como decía, Migala cantaban en un inglés con acento de Madrid, pero ya poco a poco empezaron a acercarse al castellano, pero no mucho. De hecho, ya dieron por finiquitado su proyecto un poco después de lanzar este Restos de un incendio, disco del año 2002, donde estaban estas instrucciones para dar cuerda a un reloj. Y eso que Abel Hernández, el líder, uno de los que llevaba la batuta de esta orquesta, llegaron a ser 7 componentes, pues ahora mismo Abel Hernández canta en castellano y tiene una calidad compositiva indudable. Uno de los componentes efímeros que pasó por los Migala fue el asturiano Nacho Vegas. Nacho Vegas ya era un experto en esto del post-rock, ya que junto a Migala una de las bandas importantes fue Manta Ray. Manta Ray también se pasaron al castellano, pero Nacho Vegas abandonó el grupo un poquito antes, ya que él quería hacer canciones mucho más elaboradas. El post-rock fue algo que, además de cantarse en inglés, estaba evolucionando hacia la música instrumental. De hecho, hoy día, cuando hablamos de post-rock, hablamos de bandas instrumentales como los Mogwai, que son de Escocia, o los españoles, los madrileños Tundra. Bueno, pues Nacho Vegas debutó en 2001 como cantautor de folk rock y en 2003 estaba haciendo su primera obra maestra. Cajas de música difíciles de parar, gran disco de Nacho Vegas con canciones como En el jardín de la duermevela. Esta noche vuelvo a percibir su olor. Hoy el cielo oscurece para mí y allí crece perfecta. La puedes ver brillar a la luz de las estrellas en su jardín, el jardín de la duermevela. Es el jardín donde el alma sueña. Ella se convierte en una obsesión. Cada nervio se estremece en erección al sentir su dulce aliento.
en mi garganta y su cálida voz susurrar muy dentro de mí. Ven, óyame, ven a mí, soy la duerme vela. Ven al jardín donde el alma sueña. No lo veis, me ofrece su bendición y su amor de muerte. No comprendéis que yo ya no soy yo. Cuando ella entra en mi carne y me pone a morir, buscadme allí en el jardín de la duerme vela. Nos contaba cómo él salió de la miseria, pero un mal día lo encontraron electrocutado en su bañera de oro y marfil. Unos creen en la guerra, otros en el paraíso. Yo, por mi parte, solo creo en ella. Buscadme allí en el jardín de la duerme vela. En el jardín de la flor perfecta. No lo veis, me ofrece su bendición y su amor de muerte. No comprendéis que yo ya no soy yo. Cuando ella entra en mi sangre y me pone a morir, buscadme allí en el jardín de la duerme vela. En el jardín de la duerme vela. En el jardín de la flor perfecta. De la duerme. Tras el mencionado abandono de Manta Ray, Nacho Vegas quiso emular a viejas glorias del rock de autor, desde Nick Drake a Van Morrison, así como autores coetáneos como Bill Callahan o Will Oldham. Cajas de música difíciles de parar fue un disco en el que Nacho cumplía con ciertos estereotipos de la estrella del rock bohemio, del rock de autor, con ciertas adicciones. De hecho, este disco estuvo casi dedicado indirectamente a su etapa más oscura, con ciertas drogas duras que protagonizan historias como este En el jardín de la duermevela. Al margen de eso, Nacho Vegas fue muy atrevido. La propuesta de su sello discográfico de Limbo Star por parte de David López y Carmen Ulla fue bastante distinta a lo que había en el indie español. Se puede decir que Nacho Vegas fue el primer cantautor de esta escena indie, ya que firmaba sus canciones con nombre y apellido. A raíz de ahí, a raíz de Nacho Vegas, aparecieron otra gente que se atrevió también a este tipo de música, como antes el mencionado Julio de la Rosa, cuando empezó a hacer canciones con ese nombre, o por ejemplo su tocayo Nacho Humbert. En los años 90, uno de los grupos importantes de ese indie español, el grupo precisamente que hizo de puente entre el rock de los años 80, de la posmovida y el primer indie, fueron Surfing Bichos. En la primera parte de este programa dedicado a la historia del indie, escuchamos a la banda que hicieron Carlos Cuevas y sobre todo Joaquín Pascual, Mercromina. Bueno, pues su otro componente de Surfing Bichos, Fernando Alfaro, empezó a hacer canciones con el nombre de Chucho. Nunca imaginé que esto fuera a ser así. El secreto que mejor guarda la ciencia. Nunca lo esperé y estoy fuera ya de mí. Desde que te encontré, me lo dijiste aquella noche. No leas más, léeme a mí. Nunca imaginé que el mundo se iba a abrir como tú.
se abre a mis pies. El mundo que promete sal. Mirarme los ingredientes de la pólvora y después a esperar y ver cómo se abre. Yo fui navegando hacia ti y navegué hacia ti y me perdí en tu humedad, me perdí en tu humedad, me perdí en tu humedad. Decir decir amor. Nunca imaginé que esto fuera a ser así. Justo en el mismo año en el que sus excompis Carlos y Joaquín formaban Mercromina, Fernando Alfaro hizo lo propio con Chucho. Sus discos más brillantes llegaron en El cambio de milenio, Tejido de felicidad del año 1999 y Los diarios de petróleo. Ahí nos hemos ido al año 2002 para escuchar El secreto de la ciencia, una de las grandes piezas de Fernando Alfaro con Chucho. Antes estábamos en Barcelona, de donde hemos escuchado 3 bandas representativas de lo que se conoció para bien o para mal como escena de piruleta pop. Volvemos a Cataluña para escuchar otra de las escenas importantes, imprescindibles para entender todo esto de las escenas indies de los años 90 y 2000. Se trata de la escena hardcore y post-hardcore. Uno de sus muchos grupos importantes fueron Nueva Vulcano. Siempre medio camino.
la escena del hardcore y el post-hardcore catalán no se articuló en torno a la gran ciudad, aunque había muchas bandas de Barcelona, pero no todo estaba allí, sino que lo curioso del caso es que la localidad de Girona, la pequeña localidad de Sant Feliu de Guíxols, fue súper importante. Allí había una sala donde se promovían conciertos de este tipo de música, de grupos internacionales. Y en torno a esa sala, a sellos discográficos independientes, surgieron bandas como No More Lies, donde estaba Santi García, gran productor, también Madí, con Ramón Rodríguez, hoy día en The New Raymond, o Aína. Ahí en Aína estaba Artur Estrada. Estas tres bandas eran bandas que cantaban en inglés, lo típico, cantaban en inglés, y luego se pasaron al castellano. Artur Estrada formó Nueva Vulcano en 2004 con un disco llamado Principal Primera, y en 2005 llegó este Juego Entrópico, un disco del cual hemos escuchado El Día de Mañana, la canción de Nueva Vulcano. Estas bandas, al pasar del inglés al castellano, comenzaron a moldear aún más esas melodías, y también al pasar del hardcore al post-hardcore, al progresar a un tipo de canción más lenta y más elaborada, comenzaron a hacer cosas muy distintas a lo que normalmente entendemos como hardcore o hardcore punk. Un ejemplo claro fueron Stand Still. Una cosa más. Vamos a cantar una oración al desayunar. Gracias por venir. Gracias. ¿Cuánto tardas en salir de allí? Tantas vueltas para acabar en el refranero. ¿Qué te esperabas? La mañana ya llegó, hoy puede ser un gran día. La mañana ya llegó, hoy puede ser un gran día. Vamos a cambiar toda la ilusión por curiosidad. Cuántas vueltas para acabar
Otro himno del indie español de los años 2000 fue este 123 Sol. Estaba incluido en el álbum Viva la Guerra del 2006, un disco excelso de los catalanes Stand Still. La progresión de Stand Still fue la típica. Empezaron en 1997 cantando en inglés, haciendo un sonido más hardcore, luego empezaron a progresar sin cambiar el idioma, a cosas más progresivas, más post-hardcore, y luego se pasaron al castellano con canciones muy desarrolladas gracias a ese gran compositor que es Enric Montefusco. Hay muchos detractores que siguen diciendo que los Stand Still del principio molaban más, pero bueno, es ese tipo de gente que piensa que cantar en inglés y hacer música más agresiva te hace más alternativo, y eso no es así. He mencionado a Enric Montefusco, también tengo que mencionar a los dos Rickys, Ricky Larvado y Ricky Falkner, como dos grandes músicos salidos de esos Stand Still. Decía que cantar en inglés no te hace más alternativo y tampoco te hace más alternativo hacer música más agresiva, pero bien es cierto que a partir de estos años 2007-2008 comenzó el final de lo que conocemos como indie. Y todo fue porque grupos como Stand Still pudieron influir a una siguiente generación de bandas como por ejemplo Vetusta Morla, que aunque siempre mencionen a Radiohead como su influencia principal, está claro que también se fijaron en esta progresión del rock que hacían Stand Still. De la escena post-hardcore mencionamos antes a Madí, otro de los grupos que cantaba en inglés, cuyo cantante, Ramón Rodríguez, cuando se pasó al castellano, hizo The New Raymond. Y The New Raymond también fue un grupo que consiguió atraer a las grandes masas del pop español. 2007-2008 fue el cambio de paradigma en la historia del indie en España, y aunque los sellos discográficos no murieron, siguen existiendo casas discográficas como Big Core, casas como Elephant Records, Subterfuge, Jabalina, etcétera, etcétera. Lo que es el concepto indie ya empezó a no tener sentido, ya que gracias a plataformas como MySpace, luego Spotify y otras, pues ya era muy fácil ser independiente. Autoeditar tu disco era algo normal y no tener que depender de compañías discográficas. Por eso hemos marcado 2008 como el final de la escena indie en España. Estoy aquí casi precipitándome hacia el final del programa, ya que nos hemos quedado sin tiempo y estoy explicando todo esto porque no puedo poner más canciones y explicar un poco cómo ha sido la progresión del indie hasta su final, que repito fue 2008. A partir de 2008 ya no hay más indie. ¿Hay más música independiente? Sí que la hay. Y esa escena independiente siempre vamos a apoyarla aquí en las fiestas del mañana, porque si no fuera por la música independiente, en España tendríamos solamente grupos de música basura, de música de usar y tirar. Y gracias a la música independiente hemos tenido grandes bandas como Stand Still, tenemos grandes bandas como Nuevo Vulcano, como Chucho, como Nacho Vegas y toda la música que hemos escuchado hoy. Vamos a acabar este programa hablando de grupos que nacieron al calor de la escena indie, que eran muy minoritarios, pero gracias a ese boom de bandas como Vetusta Morla o Love of Lesbian, esta gente han aprovechado y han conseguido un éxito que en el año 90 y algo no tenían. Uno de los ejemplos claros son La Habitación Roja. La Habitación Roja comenzaron en el noise rock, que es el sonido indie por antonomasia, y de hecho fueron comparados mucho con Los Planetas. Hubo gente que quiso que La Habitación Roja y Los Planetas fueran una especie de Blur y Oasis españoles, que rivalizaran. Claramente La Habitación Roja era un grupo más pop, un grupo de melodías más dulces, y de hecho fueron abandonando poco a poco ese sonido rock ruidoso para acercarse a canciones más pop, y hoy día es una banda muy, muy grandilocuente, no tanto como Izal o Vetusta Morla, pero bueno, tiene más o menos el mismo público. Vamos a acabar con una canción del año 2001, del tercer LP de La Habitación Roja, que se llama Radio, y la canción no es una canción cualquiera, es la canción de amor definitiva. Esto ha sido Las Fiestas del Mañana. Te invitamos a que nos sigas en redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, somos @lasfiestasdelmanana, y también tenemos una cuenta en Patreon, mediante la cual puedes apoyarnos por €1 al mes. Yo soy José Rueda, esto ha sido un programa más de Las Fiestas del Mañana, y ellos son La Habitación Roja. Hasta la próxima. Esta será la canción de amor definitiva, porque será la última.
Esta será la canción de amor definitiva, porque será la última. No habrá ninguna más. No habrá ninguna más. No habrá ninguna más. No habrá. Esta será la canción de amor definitiva, porque será la última. Esta será la canción de amor definitiva, porque será la última. No habrá ninguna más. No habrá ninguna más. No habrá ninguna esta será la canción de amor definitiva, porque será la última. No habrá ninguna más. No habrá ninguna más. No habrá ninguna más. No habrá Bueno, pues hasta aquí esta segunda parte de la historia del indie en España. Como he dicho en el programa, he tenido que ir muy precipitado al final porque me he quedado sin tiempo. Y es que, claro, este tipo de programas retrospectivos suelo hablar mucho y cuando hago el cálculo de tiempo con las canciones, al final me quedo un poco... se me va un poco por encima. 2 canciones me he dejado fuera y además 2 canciones que considero importantes para entender ese final del programa, que es el final de la historia del indie en España. Esas canciones son, o esos grupos son, The New Raymond, que lo he comentado a propósito del post-hardcore catalán, y a propósito de eso de pasar del post-hardcore en inglés al castellano. El castellano te da mucha más melodía, las letras son entendibles, la gente, digamos que considera esa música muy poco hardcore y muy pop, y bueno, y llegas a mucho público, lo cual no es malo. The New Raymond, con su disco A propósito de Garfunkel, se convirtió en uno de esos grupos importantes de ese cambio de paradigma, ¿no? De cuando acaba el indie, de cuando de repente Love of Lesbian son superventas, Vetusta Morla son superventas y ya no tiene sentido seguir hablando de indie. Pues The New Raymond creo que era un buen grupo para poner justo después de Stand Still, y después, la última parte del programa, iba a poner grupos que comenzaron en el indie y que ahora tienen mucho más éxito que antes, gracias precisamente al éxito de estas bandas tipo Izal y Sidoní, etcétera, etcétera. Uno de esos grupos es Niños Mutantes. Niños Mutantes empezaron a mediados de los 90 en la escena de Granada y ni de coña, con perdón, pero ni de coña alcanzaron el éxito de Lagartija Nick o de Los Planetas. Sin embargo, ahora mismo yo creo que un concierto de Niños Mutantes es mucho más multitudinario que Lagartija Nick seguro, y que Los Planetas, ahí. Bueno, pues Niños Mutantes lanzaron una serie de singles en 2005, iba a poner En Avión, una de esas canciones
de Niños Mutantes cuando era un grupo que no llenaba las salas, ya no solamente los festivales, sino las salas de Niños Mutantes. Yo recuerdo, año 2005, que había Niños Mutantes con 20 personas. Con eso os lo digo todo. Y nada, pues hasta aquí la historia del indie en España. No va a haber una tercera parte, porque como he dicho en el vídeo, el indie español dura del 89 al 2008. Lo que hay ahora no es indie, no es indie. Es música independiente, sellos independientes, una escena underground, pero la palabra indie es mejor dejar de usarla porque además estamos confundiendo a la gente. Hay gente que, como decía al principio de este vídeo, se piensa que Iván Ferreiro o Amaral o Leiva son artistas indies, cuando eso ha sido música de radiofórmula de toda la vida. En fin, si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete a este canal y si quieres escuchar los podcasts tienes la opción de iBooks y la opción de Spotify y eso lo puedes encontrar en nuestro blog. Al final del vídeo verás la dirección a la que puedes acudir para leer sobre nuestros programas, tener las playlists y escuchar el formato podcast. Muchas gracias por haber estado ahí y nos vemos en la próxima.